cuando supe que mi esposa había abortado a nuestro hijo solo para complacer a su pasante. No dije una sola palabra de más. Inmediatamente pedí a mi abogado que preparara el acuerdo de divorcio y ordené cortar por la fuerza todas las inversiones en el grupo blanco. Una vez que alguien se atreve a tocar mi último límite, no me importa destruir a toda su familia. Esa misma noche, la publicación en Instagram del pequeño asistente de mi esposa se volvió viral de repente. Dios mío. ¡Qué conmovedor! Por mi ideal de no tener hijos, Dink. La presidenta ni siquiera quiere el bebé. ¿Quién podría resistirse a este tipo de favoritismo? Reprimí mi ira y llamé de inmediato para exigirle explicaciones a mi esposa. ¿Por un hombre salvaje te atreves a sacrificar a nuestro hijo? Desde el otro lado de la línea llegó su voz indiferente, despreocupada. ¿No es solo un niño? ¿Por qué haces tanto alboroto? Además, mi hermana ya se casó contigo. Tarde o temprano te dará otro hijo. No seas tan mezquino. Apenas terminó de hablar, colgó el teléfono de forma brusca. 10 minutos después, la noticia de que un genio de escuela de élite había hecho trampa en el examen de ingreso a la universidad inundó las portadas. Mateo fue expulsado de inmediato. Las acciones de la familia Blanco se desplomaron sin freno, y el valor de mercado de Tianyi se evaporó en un instante. El teléfono de mi esposa volvió a sonar sin parar, su voz temblaba de rabia. Alejandro, ¿te has vuelto loco? Respondí con frialdad. Te atreviste a tocar a mi hijo, este es el precio. Cuando Mateo fue arrojado por los guardaespaldas frente a mí, su rostro ya estaba completamente pálido. Yacía en el suelo, debajo de él se extendía un charco de sangre oscura. Le lancé una mirada y, con asco, me tapeé con acento agudo la nariz. ¡Qué repugnante! Mateo intentó arrastrar su cuerpo destrozado para contraatacar, pero le di una patada directa en el pecho y lo derribé. Una lluvia de golpes y patadas cayó sobre él. Dolorido, enseñaba los dientes con los ojos desorbitados, su cara estaba blanca como el papel, pero seguía mirándome fijamente. Yo lo observaba desde arriba, con voz helada. Nadie se ha atrevido a codiciar lo que es de Alejandro. Alejandro, Isabela se vengará por mí, rugió desesperado, con odio en los ojos pero temblando de dolor. Ella abortó voluntariamente por mí. ¿Con qué derecho te entrometes? El chupetón rojo en su pecho terminó de quemar mi razón. Pisoteé su corazón con fuerza y dije con voz gélida. ¿Con qué derecho? Es carne de mi carne. Tú la incitaste a matar a mi hijo. ¿No crees que mereces morir? Con una mirada, los guardaespaldas lo inmovilizaron. Al segundo siguiente, la hoja afilada se colocó contra su punto más vulnerable. Mateo finalmente mostró miedo. Retrocedió temblando, con la voz llena de pánico. Alejandro, no hagas locuras. Si me haces esto, Isabela no te perdonará. Recuerda, el dolor es la mejor lección. Agité suavemente la brillante hoja, con una mirada cruel como si fuera a atravesarlo. Discutir con un cerdo estúpido es cosa de enfermos mentales. La punta del cuchillo trazó un corte ligero, y de repente ejercí fuerza. La sangre fresca salpicó mi manga como flores de ciruelo rojas. Un grito desgarrador llenó la habitación. Insoportable, Mateo se aferró a su parte inferior y finalmente empezó a suplicar temblando. Presidente Alejandro, me equivoqué, por favor perdóneme. Esto es solo el primer corte. Sacudí las gotas de sangre del cuchillo. ¿Por qué tanta prisa? El dolor le impedía hablar, solo podía convulsionarse como un pez fuera del agua. Ordené a los guardaespaldas sujetar su otro brazo y presioné con acento agudo la hoja. Cuando el filo atravesó su carne, su grito cambió, como si saliera del mismísimo infierno. «Detente». Una voz femenina familiar interrumpió de pronto. Isabela, con tacones de 10 centímetros. Corrió tambaleándose. El sudor arruinaba su maquillaje, pero no le importaba. Al ver las horribles heridas de Mateo, rompió a llorar, se abalanzó hacia mí y gritó. «Alejandro, lo estás matando, ¿no es solo un niño? Si se pierde, se pierde. Si das ese corte, ¿cómo podrá Mateo vivir después? ¿Solo un niño? Era carne de mi carne. Él mató a mi hijo y aún se atreve a reprocharme. Parece que la he consentido demasiado. Ha olvidado que Alejandro nunca ha sido un hombre bondadoso. Si su memoria falla, no me importa ayudarla a recordar. Suspende de inmediato todo tratamiento de mi suegra en el hospital y retira al equipo de expertos», ordené con calma. El rostro de Isabela se volvió pálido. «Alejandro». Mateo, sin conocer su lugar, gritó. «No eres más que un yerno mantenido por la familia Blanco, un perro que ellos crían. ¿Y te atreves a ser tan arrogante? A Isabela le gusto porque soy obediente. Jamás entrarás en su corazón». Sonreí con frialdad y miré a Isabela. «Sabes que siempre cumplo mi palabra. El último que me ofendió con acento agudo. Ya tiene la hierba de su tumba de 2 metros». Isabela conocía bien mi carácter. Tras un largo silencio, temblando, gritó. «Arrodíllate y pide perdón». «Isabela, he dicho que te disculpes». Mateo, de mala gana, bajó la cabeza. «Presidente Alejandro, lo siento. No les presté más atención.
Me di la vuelta y subí al Rolls Royce que ya me esperaba. Por el espejo retrovisor vi a Isabela abrazando a Mateo, cubierta de sangre, llorando desesperadamente. Sus lágrimas se clavaron en mi corazón como espinas. De repente recordé aquella noche de nieve de años atrás. La familia Blanco había quebrado. Su padre se suicidó y su madre estaba gravemente enferma. Isabela, cargando deudas astronómicas, se arrodilló bajo la nieve durante 3 días y 3 noches para suplicarme que salvara a su madre. Me ablandé. Mi condición fue un matrimonio por conveniencia. Ella aceptó sin dudar. Después de casarnos, llevé a su madre al mejor hospital privado del mundo y no escatimé dinero para que el Grupo Blanco volviera a cotizar en bolsa. Yo mismo transformé a aquella chica desesperada en una poderosa presidenta. Creí ingenuamente que nuestro vínculo era irrompible, hasta hoy, cuando abortó a nuestro hijo por otro hombre. Al llegar a casa, contemplé en silencio el informe de embarazo de Isabela. El bebé era aún diminuto, apenas una sombra en la ecografía. 7 años de matrimonio, innumerables medicamentos y agujas. Y esta era nuestra única oportunidad de ser padres. Y aún así, por Mateo, lo destruyó sin pestañear. Tras un largo silencio, empaqueté las pruebas del fraude de Mateo y se las envié. 7 años de matrimonio. Esta era mi última oportunidad para ella. Si lo resolvía por sí misma, quizá consideraría perdonar a la familia Blanco, perdonarla a ella. Pero, por desgracia, eligió el camino hacia su propia ruina. A la mañana siguiente, muy temprano, mi asistente corrió hacia mí presa del pánico. Director general, tiene que venir a ver esto rápidamente. Por culpa de Mateo, la señora quiere lisiarle la mano al vicepresidente Carlos. Carlos es mi hombre de confianza. A lo largo de los años ha recibido puñaladas y disparos por mí. Es un verdadero hermano de vida o muerte. Sin él, yo habría muerto hace mucho tiempo. Y sin embargo, ahora Isabela se atrevía a tocarlo por un gigolo. Apreté los puños, reprimiendo el dolor punzante en mi corazón. Y ordené con frialdad: informa a todos. Destituye a Isabela de todos sus cargos en el Grupo Blanco de inmediato. Quiero ver qué tan loca puede llegar a estar. En cuanto salí de la oficina, vi a Isabela sosteniendo una daga, con la punta apuntando directamente a la muñeca de Carlos. Mateo estaba de pie detrás de ella, con los ojos brillando con un aire de triunfo. Fruncí el ceño y mi rostro se ensombreció. Mi asistente se lanzó de inmediato y de una patada le quitó la daga a Isabela. La hoja cayó al suelo con un estruendo metálico. Y su brillo gélido me hirió los ojos. Mateo se apresuró a fingir que sostenía a Isabela y le preguntó con fingida angustia: «Hermana Isabela, ¿estás bien?». Isabela le dio unas palmaditas en la mano para calmarlo. Y luego se giró para mirarme con ojos llenos de furia. «Alejandro, ¿qué más quieres hacerle a Mateo? Ya lo has golpeado hasta dejarlo lleno de heridas. ¿Todavía no vas a dejarlo en paz?». Al ver cómo abrazaba a Mateo y la preocupación que no se molestaba en ocultar en sus ojos, de repente solté una carcajada. «Eres tan buena distorsionando la realidad. ¿Por qué no te haces actriz? El título de mejor actriz seguramente sería tuyo». Antes de que pudiera responder, el teléfono de Isabela vibró violentamente, recibiendo 2 notificaciones estridentes consecutivas. Sus privilegios de directora general han sido congelados. El pago de la cuenta médica de la señora Blanco ha sido suspendido. Estas 2 notificaciones fueron como 2 bofetadas que desintegraron instantáneamente la arrogancia de Isabela. Sus ojos se pusieron rojos y su tono se volvió repentinamente suave. «Esposo, ¿cómo puedes tratarme así? Si no te gusta Mateo, basta con despedirlo». Me tomó la mano con cuidado, humillándose con disculpas halagadoras. «Sé que me equivoqué. ¿Puedes darme otra oportunidad?». Me aparté de su contacto y dije con frialdad: «Isabela, te di oportunidades. Fuiste tú quien, por este hombre, eligió enfrentarse a mí una y otra vez. Firma el acuerdo de divorcio ahora mismo y dile a Mateo que se largue». Como si congengo toila y cuyet tuyet dende, como si no esperara que yo fuera tan tajante. Isabela se quedó allí petrificada, sin palabras, en ese silencio sepulcral. Mateo de repente cayó de rodillas y comenzó a bofetearse frenéticamente. Dijo temblando, con aire de resignación: «Hermana Isabela, es solo una paliza. No me voy a morir. Tú y el director Alejandro no deben tener conflictos por mi culpa. Con solo verte feliz, aceptaría la muerte con gusto». Al ver la apariencia servil y sacrificada de Mateo, Isabela se estremeció y de repente cayó de rodillas, abrazándolo. «Alejandro, ¿tienes que acorralar a la gente hasta la muerte? Por favor, vete del Grupo Blanco inmediatamente. Este lugar no te da la bienvenida». Aunque ya lo esperaba, escucharla decir eso con sus propias palabras todavía me geló el corazón. Reprimí mis emociones desbordantes y dije con voz gélida: «Isabela, las oportunidades solo se dan una vez». Dicho esto, me di la vuelta y me fui en silencio con Carlos. Poco después, Isabela envió una foto deslumbrante. Un charco de sangre roja oscura. «Aterradora, tu hijo se ha ido para siempre. Nunca en tu vida tendrás la oportunidad de ser padre». Su provocación fue como un cuchillo afilado clavado en mi corazón.
HMPH. Golpeé el escritorio con fuerza. ¿El feto? El niño se ha ido. Y con él, el último rastro de afecto entre nosotros se ha roto por completo. Siendo así, no me culpes por ser despiadado y perseguirte hasta el final. Inmediatamente ordené la venta pública del 90% de las acciones de la familia Blanco que poseía. Esto significaba que la familia Blanco cambiaría de manos por completo y ya no tendría nada que ver con Isabela. Al mismo tiempo, el grupo Pink Apple cesó toda colaboración con Blanco. En cuanto salió la noticia, el precio de las acciones de Blanco se desplomó de inmediato, tambaleándose ante la tormenta. Isabela irrumpió furiosa en mi oficina como si fuera a juzgarme. Sus uñas afiladas casi me rozan la nariz mientras gritaba enfurecida: «Alejandro, ¿con qué derecho vendes las acciones de la familia Blanco? Por un niño que aún no ha nacido. ¿Hasta cuándo vas a seguir armando este lío? ¿Te casaste conmigo porque me amabas o solo me ves como una herramienta para tener hijos?» ¿El niño? Todavía tiene el descaro de mencionar al niño. Isabela, mataste a mi único hijo. ¿Y todavía esperas que yo sostenga a la familia Blanco? Mi voz no era alta, pero cada palabra era como una aguja. Dije que el niño era mi límite final. Vender las acciones es solo el primer paso. Isabela realmente se asustó en ese momento y su voz tembló. Ya vendiste las acciones. ¿Qué más quieres hacer? No dije nada. Solo la miré en silencio. Ella conocía mis métodos. La indulgencia con el enemigo nunca ha sido el estilo de Alejandro. Sin saber en qué estaba pensando, de repente se lanzó locamente a mis brazos, besando mi barbilla desordenadamente mientras sollozaba. «Esposo, me equivoqué. Dame una última oportunidad. Te juro que te daré un hijo. Por el bien de tener un hijo. He pasado por tanto sufrimiento, tanto dolor. ¿Lo has olvidado? Esposo, te amo». Hice una señal a los guardaespaldas para que la apartaran y la echaran. Recuerden recordarle que firme el acuerdo de divorcio. Isabela, como si se aferrara a un clavo ardiendo, me sujetó con fuerza sin soltarme, sin importar cuánto tiraran los guardaespaldas. En ese momento, Mateo entró de repente, nada más cruzar la puerta. Cayó de rodillas ante mí con un golpe seco, llorando amargamente. «Director general, si no le gustó, aceptaré que me mate a golpes. Pero la hermana Isabela es su esposa y acaba de abortar por su culpa. ¿Cómo tiene el corazón de verla llegar a este callejón sin salida?» Lloraba desconsoladamente, como si yo hubiera hecho algo imperdonable ante el cielo y la tierra. Me reí de pura rabia. Hice una señal a los guardaespaldas para que se detuvieran y miré fríamente a Isabela. «Encárgate de él tú misma. Y consideraré darte otra oportunidad». Isabela se estremeció, retrocedió tambaleándose unos pasos, y sus ojos de repente estallaron con un fuego de odio aterrador. «Alejandro, ¿crees que te tengo miedo? Tengo todas las pruebas incriminatorias contra ti en mis manos. Si te atreves a tocar a Mateo de nuevo, no garantizo lo que pueda filtrar». Solté una risa despreciativa. La mujer a la que dediqué 7 años protegiéndola entre algodones, ahora me mostraba los colmillos y me amenazaba por otro hombre. «¿Qué valor tienes?». Me reí con frialdad. «Isabela, ¿crees que tengo miedo?». Ella me fulminó con la mirada. Su pecho subía y bajaba violentamente, claramente fuera de sí por la rabia, pero bajo mi mirada gélida. Finalmente perdió los nervios y huyó despavorida de la mano de Mateo. La pesada puerta de madera se cerró de un portazo. Miré su patética silueta al irse y mi corazón se enfrió por completo. «Isabela, si lo has elegido a él, no me culpes por destruir todo lo tuyo con mis propias manos». No esperaba que un matrimonio de 7 años terminara tan rápido. Cuando recién nos casamos, sin importar qué tan tarde llegara yo, ella siempre me entregaba personalmente un tazón de sopa caliente para la resaca. Por la mañana, al lado de la cama, siempre colgaba un traje cuidadosamente combinado. Al ver las ojeras bajo sus ojos, no podía evitar conmoverme. Ella sonreía y decía que era la única forma en que podía compensarme. Juré en mi corazón que nunca la dejaría sufrir una injusticia en toda su vida. Por eso, cuando supe que tenía dificultades para concebir, me preparé mentalmente para no tener hijos. No esperaba que ella insistiera tanto en tener uno. No escatimé en gastos, invitando a expertos nacionales y extranjeros para tratar su cuerpo durante 7 años. Y sin embargo, ella abortó a mi hijo por un gigolo. Esto no es solo una traición. Es pisotear mi límite. Isabela, fuiste tú quien destruyó nuestro último rastro de afecto. Si elegiste a Mateo, tendrás que pagar un precio muy alto. Mi asistente me buscó a toda prisa, con el rostro pálido. «Director general, ha ocurrido algo grave». Mi párpado dio un vuelco. «Habla». La señora Blanco se ha aliado con los principales medios de comunicación, acusándolo de asesinar a su madre y de maltratar a empleados inocentes. Si no se disculpa públicamente y paga los gastos médicos, harán transmisiones en vivo continuas para exigir justicia. En la pantalla del live stream, Isabela aparecía arrodillada junto a la cama de hospital de su madre, llorando como alguien que no tiene nada que perder. Alejandro tiene inclinaciones hacia la violencia doméstica. Él mismo me golpeó hasta provocarme un aborto. Me mantuvo cautiva en casa y se negó a pagar los gastos médicos de mi madre.
Quiere empujarnos a las dos a la muerte. Mateo solo intentó ayudarme con un par de palabras porque no podía soportar verlo. Y casi lo mata a golpes. Además, insiste ciegamente en que le soy infiel para obligarme a irme sin nada. Les ruego a todos que me ayuden a pedir justicia. La sección de comentarios explotó de inmediato. Los internautas, manipulados por ellos, empezaron a insultarme y maldecirme sin parar, incluso etiquetando cuentas oficiales para exigir que se me castigara por ley. Esa noche, Isabela llamó para provocarme. Alejandro, si me devuelves ahora mismo las acciones de Blanco y sigues pagando el tratamiento de mi madre, podría considerar perdonarte. Si no, prepárate para morir ahogado en la saliva de los internautas. Esbocé una sonrisa cínica y mi voz sonó cargada de amenaza. Pues veamos si tienes la habilidad suficiente para matarme. Mantuve el silencio y no respondía nada, lo que provocó que las acciones de Pink Apple cayeran continuamente y el pánico cundiera en el grupo. A sus ojos, el silencio equivalía a una confesión. Parecía que yo lo había admitido tácitamente. Incluso por la noche, alguien fue al edificio de Pink Apple a lanzar pintura roja y a maldecirme deseando mi muerte. Al ver que la situación se salía de control, mi asistente se puso nervioso y me preguntó qué hacer. Deja que se regodee unos días más. Quiere usar la opinión pública para destruirme. Así que voy a jugar con ella una partida magistral. Si quiere destruirme a mí y a Pink Apple, tendrá que demostrar primero que tiene el talento para lograrlo. Al día siguiente continuó el live stream. Isabela mostró los medicamentos que había tomado durante 7 años para intentar concebir. Las inyecciones y los papeles de la cirugía por el aborto, acusándome de que mi violencia le causó una hemorragia masiva, obligándola a perder al hijo que tanto le había costado tener. La opinión pública alcanzó un clímax sin precedentes. Boicot a la violencia doméstica. El acta de matrimonio no debe ser un escudo para la violencia. Alejandro golpea a empleados inocentes. Apoyen al débil en su lucha por la justicia. Alejandro es un demonio. Que se muera. Innumerables etiquetas sobre mí encabezaban las noticias. El grupo Blanco aprovechó el auge y la simpatía del público para tomar un respiro. Ella se volvió aún más agresiva, amenazándome constantemente. El momento estaba maduro. Era mi turno de actuar. Le ordené a mi asistente que me entregara las pruebas ya organizadas y preparé de inmediato una conferencia de prensa. Respondería a Isabela personalmente. ¿Estás lista para que tu hogar y tu vida se desmoronen? Ni tú ni ese hombre escaparán. Todos los medios de comunicación se apresuraron a asistir, ansiosos por cubrir este gran evento. La conferencia comenzó puntualmente, sin rodeos ni saludos largos. Fui directo al grano. Recientemente han aparecido muchas declaraciones negativas sobre mí. Hoy respondo oficialmente. Todo es una invención y una calumnia. El lugar se llenó de murmullos, e incluso alguien exigió pruebas en el acto. ¿Puede proporcionar evidencias? Asentí levemente. Por supuesto que puedo. La pantalla detrás de mí mostró el informe de salud de Isabela, su historial médico de 7 años y la información del registro de su cita para abortar. Isabela y yo estuvimos casados 7 años y nunca tuvimos hijos. Ella tiene una constitución difícil para concebir y le tomó 7 años de tratamiento constante lograrlo. Si nada hubiera fallado, esta habría sido nuestra única oportunidad de ser padres. Sin embargo, ella abortó al niño por un asistente que acaba de conocer, solo para unirse a él en su ideal de vida sin hijos. Dink. La pantalla cambió a una captura de pantalla de Mateo presumiendo en redes. Dios mío. Por mi ideal de no tener hijos. La jefa ni siquiera quiso al bebé. ¿Quién puede resistirse a semejante favoritismo? Los flashes de las cámaras no dejaban de disparar. Esto era solo el comienzo. Poco después, la grabación de mi llamada con Isabela resonó en todo el salón. Por un hombre salvaje te atreves a sacrificar a nuestro hijo. La voz indiferente de mi esposa respondió. ¿No es solo un niño? ¿Por qué eres tan tacaño? Además, ya estoy casada contigo. Tarde o temprano te daré otro. No seas tan mezquino. Nada más terminar la frase. La llamada se cortó. El lugar quedó conmocionado. Nadie podía creerlo. ¿Abortar a su único hijo solo para seguir la tendencia de no tener descendencia con un asistente? Durante 7 años de matrimonio, no escatimé en gastos enormes, contratando al mejor equipo médico y usando los mejores equipos y medicinas para mantener con vida a mi suegra. Ahora, mi esposa aborta a nuestro único hijo por un asistente. Nuestra deuda como esposos ha terminado. Retiré los pagos médicos y de inmediato me convertí en un asesino en boca de la señora Blanco. El departamento legal del grupo Pink Apple perseguirá hasta las últimas consecuencias la responsabilidad legal por el delito de difamación contra la señora Isabela y el señor Mateo. La conferencia termina aquí. Gracias a los medios por asistir. Tras decir esto, me di la vuelta y me fui. La opinión pública dio un giro radical de inmediato. Aquellos internautas que antes pedían mi cabeza, ahora volcaban toda su furia contra esos dos. Incluso cuando salían a la calle, la gente indignada les lanzaba pintura roja a la cara. En un instante, Isabela y Mateo fueron clavados en el pilar de la vergüenza.
La sección de comentarios fue tomada por completo. Abortar a un hijo esperado por 7 años solo por las palabras de un asistente. Esta mujer es realmente estúpida, hechizada por un sinvergüenza. Ese tipo quiere ser de inseguro porque ha hecho tantas maldades que está destinado a no tener descendencia. La gente empezó a defenderme. ¿Cómo tiene esa pareja de adúlteros el descaro de arrojarle agua sucia al director Alejandro? La paciencia del director fue pagada con una venganza demente. Apoyamos el contraataque del director hasta el final. Espero que el cielo haga justicia y se lleve pronto a este par de escorias. Isabela, al ver la avalancha de insultos, se derrumbó por completo, rompiendo cosas y perdiendo la cabeza día tras día. Mateo intentó calmarla y, tras recuperar la compostura, la incitó a contratar a personas para comentar y limpiar su imagen, declarando que ella tenía derecho a decidir sobre su propio cuerpo. En cuanto a la grabación, alegaron que fueron palabras dichas por despecho bajo mi manipulación. Ante mis pruebas irrefutables, sus excusas resultaron extremadamente débiles. Las acciones de Blanco, debido a mi venta masiva, habían caído al límite permitido varias veces, y ahora, por el impacto de la opinión pública, se enfrentaban a la exclusión de la bolsa. Amigos, familiares y accionistas, al ver que la situación era adversa, se apresuraron a malvender sus acciones a precios bajísimos, esforzándose por romper vínculos por miedo a verse implicados. Ella se estrujó el cerebro suplicando a todo el mundo, pero ni una sola persona estuvo dispuesta a tenderle la mano. Bajo mi manipulación en las sombras, el fraude en los exámenes de Mateo salió a la luz e inmediatamente escaló al primer puesto de las búsquedas. Al tocar un nervio tan sensible para el público, se convirtió al instante en un ladrón despreciable. Contra todo pronóstico, se negó a admitirlo hasta la muerte, insistiendo en que quien cometió el fraude fue su hermano gemelo. Incluso presentando pruebas, por un momento, quedé ante el público como un maníaco violento capaz de cualquier bajeza por venganza. Sentí que algo no cuadraba. Personalmente dirigí una investigación y descubrí un secreto aterrador. No solo había hecho trampa, sino que había cometido un asesinato premeditado. Descubrió que su hermano gemelo gozaba de la confianza de Isabela, dueña de una fortuna billonaria, y lo asesinó para suplantarlo y obtener así el amor y la riqueza de ella. Entregué las pruebas a las autoridades. Después de más de un año, el verdadero Mateo fue finalmente reivindicado. El impostor no solo quedó como una escoria ambiciosa, sino que ahora enfrenta graves cargos penales. Ese día, mi asistente me dijo con rostro serio: «Director general, la señora Isabela ha estado esperando abajo por mucho tiempo. ¿Quiere verlo una vez?» Continué con mi trabajo sin levantar la cabeza y respondí con frialdad: «No la veré. No nos queda nada de qué hablar». Mi asistente añadió con cautela: «Director, la señora Blanco dice que es sobre el niño». Mi cuerpo se tensó. Tras dudar unos segundos, decidí recibirla. Minutos después, volví a ver a Isabela. Tras este tiempo sin vernos, lucía un maquillaje descuidado, el cabello revuelto y la ropa manchada de lodo. Estaba demacrada. Sus ojos estaban perdidos y aún tenía lágrimas frescas. Me miró con una mezcla compleja de emociones y una intención evidente. Tras unos segundos de silencio, reunió valor: «Esposo, sé que me equivoqué. Mi madre no tiene dinero para su tratamiento y apenas sobrevive. Dame una última oportunidad. Te juro que no te fallaré». No pude evitar soltar una carcajada. A estas alturas, ¿cómo podía decir tales palabras? «Si vas a decir eso, ya puedes irte». Bajé la cabeza para seguir trabajando. Isabela se abalanzó de repente como un alma en pena, intentando aferrarse a su última luz. El llanto corrió su maquillaje, mezclándose con un arrepentimiento profundo, igual que hace 7 años cuando me suplicó salvar a la familia Blanco. Lástima que ya no tengo intención de tenderle la mano. Pensé que se marcharía tras llorar un rato, pero continuó con desesperación. Mateo me engañó. Su amor era falso, se acercó a mí solo por dinero, y ni siquiera era Mateo. Era un impostor. Esposo, lo siento, en aquel entonces aborté por despecho. ¿Podemos tener otro? Quiero ser madre. Permanecí impasible. Sabía que no mentía. Nadie soporta 7 años de tratamientos y miles de inyecciones sin desear realmente un hijo. Pero sin el equipo de élite y los recursos médicos que yo proveía, ella nunca podrá volver a concebir. Al perderme, perdió para siempre su oportunidad de ser madre. Al ver su arrepentimiento, mi corazón no sintió nada. Ella lo eligió, por un gigoló que acababa de conocer. Destruyó al hijo que esperamos por 7 años y terminó con un matrimonio de la misma duración. Isabela se desplomó en el suelo llorando desconsoladamente. Se arrastró hasta mis pies, suplicando: «Alejandro, me equivoqué, de verdad, de ahora en adelante te obedeceré. Seré una esposa devota y una buena madre. Perdóname esta vez». Miré a la mujer que alguna vez protegí, ahora postrada como un perro callejero. «Lárgate». Mi voz fue gélida y definitiva. Ella se aferró a mi pierna. «Por favor, mira nuestros 7 años de historia. No seas tan cruel. No uses la palabra historia conmigo». La aparté de una patada. ¿7 años? La miré desde arriba como a un insecto.
Isabela, ¿con qué derecho pides perdón? Por complacer a un gigoló me enfrentaste una y otra vez. ¿Pensaste en nuestra historia entonces? Al abortar a nuestro hijo, ¿pensaste en mis sentimientos? Mi propia voz me resultaba extraña por lo fría que era. Durante 7 años levanté a tu familia. Cuidé a tu madre y te amé. ¿Y cómo me pagaste? Trataste de destruirme. Hasta un perro sabe mover la cola. No como tú, que solo sabes morder la mano que te dio de comer. Mis palabras fueron como puñales en su pecho. Cerró los ojos temblando, a punto de desmayarse. Isabela, lo nuestro terminó hace mucho. En el momento en que abortéis, todo se volvió irreparable. Tú misma cortaste nuestro vínculo. Por lo que alguna vez fuimos. No te lo haré más difícil. Vete de esta ciudad en 3 días y no vuelvas nunca. No quiero volver a ver tu cara. Isabela lloró hasta secarse. Sus ojos rojos me miraron con una resignación amarga. Sabía que no había vuelta atrás. Lo había perdido todo. Su hijo, su dinero, su estatus y al hombre que la amó incondicionalmente. Se marchó tambaleándose. Yo seguí trabajando como si nada hubiera pasado. 3 días después, mi asistente informó, el padre de Mateo, al saber que su hijo mató a su propio hermano. Lo molió a golpes. Si no fuera por los vecinos, lo habría matado allí mismo. Mateo quedó agonizando en un almacén, donde sus heridas se infectaron. Poco después llegó la sentencia. Pasará el resto de su vida en prisión. Además, varias mujeres a las que abusó lo denunciaron en masa. Su condena será ejemplar. Su vida ha terminado. Isabela vendió lo poco que le quedaba y se llevó a su madre de la ciudad. 2 meses después, recibí un mensaje anónimo lleno de disculpas y amor no dicho. No respondí y bloqueé el número. Supe que gastó sus ahorros en la enfermedad de su madre y tuvo que venderlo todo. Excepto su anillo de bodas. Recordé el momento en que se lo puse. Ella sonreía bajo la nieve con los labios morados por el frío, pero radiante como el sol. Ahora que ha sido castigada, no siento el triunfo que imaginé, sino un vacío extraño. Mi vida volvió a su curso. Me refugié en el trabajo día y noche. Pink Apple rompió récords bajo mi mando. Pero hay cosas que nunca volverán. Mis amigos, sabiendo que el tema del hijo era mi herida abierta, me presentaron a muchas mujeres, pero ninguna me interesaba. Hasta que años después, en una negociación, conocí al amor de mi vida. Era radiante, segura y brillante en los negocios. Con una sola mirada, quedé cautivado. Comprendí entonces que lo que sentía por Isabela era más una misión de rescate que amor real. Por fortuna, tras tantas tormentas, finalmente alcancé la felicidad que me correspondía.